El día de ayer, los países miembros del Consejo Permanente de la OEA se reunieron para analizar la situación que viene atravesando nuestro país, y por ello, para analizar este tema, está con nosotros Luis González Posada, ex canciller y también ex congresista de la República. ¿Cómo está? Bienvenido al programa. Buenos días. Gusto saludarla. Buenos días. ¿Cómo está? Muy bien, pero estamos preocupados sin duda por la situación que viene atravesando nuestro país. Estamos hablando de cerca de 50 personas que han fallecido a lo largo de estas protestas. Hay una investigación en curso, sin duda importante, y esperemos que sea esta investigación célere y responsable para determinar las circunstancias en que nuestros connacionales fallecieron. Pero también es importante ver la mirada internacional a propósito de lo que ocurrió el día de ayer. ¿Cuál es el aporte que puede propiciar o puede dar la OEA para dar alguna solución a esta crisis que estamos atravesando? Yo diría que la reunión de la OEA ayer quedó claramente establecido de que las protestas deben ser pacíficas, no violentas. Es un tema que yo valoro mucho, ¿no? Y en segundo lugar, que cuando ocurran estos hechos como han ocurrido, tienen que ser materia de investigación. Era importante decirlo, y ese ha sido el pensamiento y el discurso, creo que de todos los delegados, principalmente el de Estados Unidos. No escuchaba una sola voz disonante en el sentido de no reconocer a la presidenta de la República y sí reconocer a Castillo como jefe de Estado, que es la posición de algunos de los miembros que han estado sentados el día de ayer en el Consejo Permanente, principalmente del mexicano, del boliviano y del colombiano. Y de Brasil. Y de Brasil, ¿no? Sí, han construido una narrativa sobre eso, una narrativa, y aquí va la segunda opinión sobre el tema, que ha podido ser aprovechada por el embajador Duclos, el representante del Perú, ¿no? Para decir con toda claridad que en el Perú el Congreso no dio un golpe de Estado contra el presidente Castillo, sino que este dio un golpe de Estado, trató de huir hacia la Embajada de México a pedir asilo, aunque ahora lo niega. Y en segundo lugar, que fue vacado por esa consideración, pero también por los graves cargos de corrupción que se le han hecho. Entonces, era un buen momento, digo yo, ¿no?, para destruir una narrativa que se ha ido expandiendo en toda la región, ¿no?, con argumentos absolutamente falsos. Pero me quedo con que ninguno de ellos desconoció a la presidenta y ninguno de ellos tuvo el atrevimiento de reconocer a Castillo, salvo alguna declaración disonante del representante de Brasil que pidió que se le dé libertad sin condiciones, ¿no? Un asunto que no deben intervenir los brasileros porque no son de su competencia, pero algo se avanzó ayer y me parece correcto que se haya avanzado. Y también hizo su participación el vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edgar Estuardo Ralón, quien hace unos días estuvo en nuestro país, se entrevistó con varias personas implicadas en esta crisis para dar una solución. Lo que él ha señalado también, entre otras cosas, es que advierte una debilidad institucional del Perú. Y eso es importante mencionar porque, claro, estamos hablando de diálogo, pero ¿cómo este diálogo lo hacemos efectivo si es que hay una debilidad institucional? Bueno, una opinión correcta, porque efectivamente es lo que existe, ¿no? Y que ha sido parte fundamental de una larga crisis que hemos soportado. Ese es uno de los temas que deben ser resueltos en un próximo gobierno. Ojalá que las elecciones se adelanten lo antes posible, que sean lo más pronto, para que tengamos una representación presidencial legítima surgida del voto popular, pero también una representación parlamentaria de la misma naturaleza, porque ahora ambos, Parlamento y Gobierno, tienen un alto nivel de desaprobación pública y en consecuencia tendrán legitimidad constitucional porque la tienen, pero no tienen legitimidad popular porque tienen un alto nivel de rechazo. Esto se resuelve con elecciones, lo antes posible, lo más rápido posible, pero dentro del marco de la ley. Y a eso, a propósito, aprovechando su experiencia como congresista de la República, usted ha sido presidente del Congreso, entender la necesidad de escuchar y sobre todo reconocer los errores, porque si uno los reconoce puede darle solución, y oír también a la ciudadanía. Hay propuestas como la de Fernando Tuesta Soldevilla, que señala que se puede adelantar las elecciones hasta el 2023, hasta este año.
Eso es posible modificando el cronograma y algunos artículos de la ley. Entonces, ¿usted considera que ese sería el camino? Bueno, mire, lo ideal sería naturalmente hacer reformas constitucionales. No sé cómo ese tiempo pueda calzar con el hecho de que los congresistas puedan o deban ser reelectos, porque actualmente no lo pueden ser, ¿no? Ese es un tema que ya lo tiene que considerar prolijamente la Comisión de Constitución del Congreso. Lo que debe haber es buena voluntad. Lo que yo no veo, ¿no?, es voluntad de afirmar el sistema democrático y de repudiar la violencia. Ayer nomás hemos visto cómo han auspiciado el ingreso al campus universitario de San Marcos legisladores, a quienes les pagan mensualmente 25.000 soles. Tienen 2 miembros de seguridad a su servicio, pasaporte diplomático, oficinas, asesores, secretarias, asistentes, chofer para legislar, pero no para meterse al campus universitario, alentar a los que están gritando ahí. Algunos de ellos dicen, no podemos, dice una congresista, ¿no?, que es muy conocida, no podemos permitir que ingrese la policía. ¿Qué cosa harán adentro? Oiga, señora, respete usted a la policía. Recuerde usted que entre la policía y los militares han fallecido 2.590 enfrentando al terrorismo y 1.432 han quedado gravemente discapacitados, algunos de ellos parapléjicos. Son héroes vivos a quienes, sin embargo, el Estado no ha cumplido con resarcir a sus familias económicamente. Entonces, yo cuando veo esas intervenciones o veo a congresistas como Bermejo aparecerse en el campus universitario, gritar por la violencia, realmente me quedo perplejo del poco nivel que tiene el Parlamento. Y además, no me olvido que cuando fue el Consejo de Ministros, se acercaron a sus integrantes, especialmente al Premier, parlamentarios, insultarlos. Les metían en la cara un cartel que decía Dina asesina. Y realmente una insolencia, una degradación de su función congresal. Porque, agrego, yo no he visto esos congresistas, ¿no?, nunca, ¿no?, reclamar a Castillo por el nombramiento de personas vinculadas a Sendero Luminoso o con antecedentes penales, ¿no?, o por el golpe de Estado. Ahí estaban cachaditos, pero hoy día se amatonan pechando a los congresistas, y esa no es una actitud correcta que debemos nosotros aceptar, permitir, ni menos pasar por alto. Y a propósito de lo que usted menciona, precisamente Ralón manifestó ello. Él mencionó de que términos como terrorista, senderista, indio caldean el clima de violencia. Y también es importante mencionar que ha señalado que el informe final, donde van a también dar sus recomendaciones, se daría en 30 días. ¿Qué esperar de ello? Mire, yo no sé cuál sería la terminología para sujetos que, por ejemplo, apedrearon 19 ambulancias, ¿correcto? Que con esas acciones agresivas murió un niño que no pudo ser transportado a un hospital. Sí. Que han incendiado locales públicos, que ayer quemaron una comisaría y otro local del Poder Judicial, que han bloqueado carreteras. Claro, son hechos vandálicos que hay que repudiar sin duda y sancionar, pero yo quiero separar porque la idea es el diálogo, es la calma y la paz. Y como ya lo ha dicho lo ha dicho Ralón, o sea, ese tipo de términos también, porque no podemos englobar a todas las personas y decir que todas las personas son vandálicas. Entonces, vamos a separar esos hechos y lo importante es mencionar para que los ciudadanos también les quede claro. ¿Cuál es el aporte que puede hacer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para poder ayudarnos a superar esta crisis? ¿Aló? Sí, ¿me escucha? Sí, le escuché, ahí hubo una interferencia. Decirle, por ejemplo, que ser absolutamente drástico en condenar el uso de la violencia, considerar como actos muy graves que deben ser penados los que he señalado, como la toma de carreteras, pero también decir lo que conocemos. Allá hay infiltrados terroristas. La señora Cusi, que ha sido detenida, es persona vinculada a Sendero, y así como ella, otras más.
Entonces, esta es una suma de diversos sectores que ya le corresponde a la comisión catalogarla. Mi pensamiento final, permíteme, va a la familia policial. ¿Sabe por qué? Porque yo no olvido que cuando hubo una huelga en Máncora, en Ica, trasladaron 200 policías para proteger a la empresa. Yo he estado con ellos varios días. Vivían en unas carpitas, ¿no? Unas carpitas con 4 palos. No tenían baños. Realmente era un sacrificio para todas esas personas, y las angustias de sus familias sobre lo que les podía pasar a ese policía, que ahora vemos que les meten palos, pintura, los amenazan, los Muy bien. escupen, insultan, es algo que tenemos que verlo. La familia policial sufre mucho, ellos no saben qué puede pasar a su hijo, a su padre, a su hermano, cuando sale, por ejemplo, cuando salga hoy día a contener las marchas violentas, para salga a cumplir su deber, que no incendien el Parlamento, que no quemen vehículos, que no agreden a los ciudadanos. Entonces, en Muchas estos gracias. momentos nos merece el mayor recuerdo y el mayor afecto la familia policial por el gran sacrificio que están haciendo. Muchísimas gracias. Muchísimas Gracias a gracias. usted. Muy amable ha sido Luis González Posada, ex canciller.